Saludar con muchísimo gusto al periodista libre Luis Guillermo Hernández aquí en Sin Censura. ¿Cómo te va, Luis Guillermo? Toño, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti, también a la audiencia de Sin Censura. Ya teníamos un buen rato sin platicar y celebro que podamos volver a conectarnos. Exactamente, yo también, es siempre muy interesante. Precisamente el reflexionar contigo, querido Luis Guillermo, es siempre importantísimo que podamos tener este tipo de voces aquí en este tipo de espacios que tú defiendes tanto, la nueva realidad en cuanto a los medios de comunicación se refiere, que son las redes sociales, en donde existen todas las voces, no solamente de los que están encumbrados en esos nichos. Y hoy nos traes un tema que a mí me parece verdaderamente indignante. Esto que se planteó de hecho en medios de comunicación tradicionales, que el alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, haya pasado sus ingresos de 40,000 a más de 14 millones en solamente 2 años. Te lo digo porque estos personajes panistas en la Ciudad de México han asegurado que consiguieron arrebatarle la ciudad a Morena, porque ellos sí son congruentes con sus actos, porque ellos están luchando por la ciudadanía. Y ve lo que pasa en la Benito Juárez, una alcaldía de la que surgen precisamente acusaciones formales contra el exconsejero jurídico ya detenido y otros personajes de otro tipo de gobiernos precisamente panistas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Luis Guillermo? Creo, mi querido Toño, que en la Ciudad de México se ha destapado una verdadera caja de Pandora de la corrupción inmobiliaria. Había sido siempre un secreto a voces que desde la alcaldía Benito Juárez, el bastión del panismo en la Ciudad de México, se habían formado algunas de las fortunas ilícitas más cuantiosas de la ciudad, una alcaldía donde los permisos para construcción de edificios habitacionales de mediana, de clases medias y clases altas, pues se había convertido en una mina de oro. Hoy tenemos ya muchos indicios, no solo testimoniales, sino también documentales, de que ese boom inmobiliario estuvo cobijado por una mafia que incluyó e incluiría en todos los verbos para que no quede duda eh, a las autoridades de la alcaldía Benito Juárez. Lo que da a conocer hoy el periódico La Jornada, mi querido Toño, sobre las declaraciones patrimoniales de uno de los sujetos pues más despreciables de la administración pública en la Ciudad de México, pues nos deja con mucha claridad la certeza de que la mafia inmobiliaria paga y paga bastante bien a sus personeros en el gobierno local. La decisión de investigar la fortuna, presumiblemente mala vida de uno de los personajes panistas más encumbrados, el alcalde panista en Benito Juárez, pues tendría que ser una agenda obligada de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Pablo Gómez, tendría que ser una agenda obligada de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y también de la Fiscalía General de la República. No es posible que un funcionario público de segundo nivel, un alcalde, tenga ingresos durante una buena parte de su vida, pues cercanos a los, ¿qué te gusta? 30,000, 40,000 pesos mensuales, muy acordes con su vida, muy acordes con su profesión, muy acordes con su mediocridad, y que de repente, en solo 2 años, exactamente los 2 años que lleva como alcalde, se convierte en un multimillonario que reporta ingresos superiores a los 14 millones de pesos. Esto que está descubriéndose en el caso de Santiago Taboada, el primer alcalde en Benito Juárez, es sin duda una alerta máxima
que tenemos que investigar, que tenemos que esclarecer, que tenemos que dilucidar. Eso y el ominoso, cómplice, virulento silencio de todo el panismo de la Ciudad de México. ¿Dónde está mi querido Toño, Mariana Gómez del Campo? ¿Dónde está Jorge Romero? ¿Dónde está Federico Dorin? ¿Dónde está en estos momentos toda esa runfla de panistas que se llenan la boca hablando de corrupción, cuando su alcalde en Benito Juárez se ha convertido en un millonario de la noche a la mañana, presumiblemente gracias a sus contactos en el cártel inmobiliario? Un asunto gravísimo, delicado, que habla de la putrefacción en el entorno panista, que habla de la putrefacción moral de un partido político lleno de vivales y oportunistas dispuestos a saquear y a beneficiarse personalmente de las gestiones públicas, pero también nos habla de la terrible realidad de una mafia, de un cártel verdaderamente peligroso, el cártel inmobiliario, este que construye unidades habitacionales, que despoja de predios, que usufructúa el uso de suelo a su antojo y para su beneficio personal. Allí, mi querido Toño, allí están las claves de la corrupción panista, de las campañas panistas, pero también las claves de por qué la alcaldía Benito Juárez es un botín que no quieren soltar los blanquiazules. Así es, no puede ser que de pronto entre una persona con un ingreso de clase media alta, si lo quieres ver así, hasta cierto punto, y salga millonario, como bien lo planteas. Pero ¿qué te parece que vamos a otro tema también extremadamente fuerte? Hoy el presidente López Obrador tuvo que aclarar que no corcholate, le pido a don David que nos grabe, que no está corcholateando a Martí Batres, ahora que pues ayer tuvo una serie de planteamientos en los que reconoce el triunfo precisamente de Martí Batres, dice que pues él no lo corcholatea para la Ciudad de México, varios dijeron, ¿cómo que a él sí y a nosotros no, que también buscamos la jefatura de la Ciudad de México? ¿Cuál es tu opinión sobre esto, querido Luis Guillermo? Creo que el presidente López Obrador, el presidente sabe perfectamente cómo se hace política y cómo se utiliza la presencia pública para hacerla. Ayer, cuando hablaba de los resultados de la consulta interna en Morena para elegir consejeros estatales, mencionó de refilón, mi querido Toño, la trayectoria y el trabajo de campo, el trabajo en las calles que durante 3 décadas ha llevado a cabo Martí Batres, hoy secretario de Gobierno de la Ciudad de México, y lo mencionó como lo que es un reconocimiento público a una trayectoria de un político que ha trabajado en las calles, que ha pateado, las calles al derecho y al revés en esta ciudad desde hace mucho tiempo y que se ganó su puesto, se ganó su espacio como consejero a pesar de los ataques de los monrealistas que creen que las carreras se construyen en las redes sociales. Esta mención, esto que yo llamé en mis redes sociales, pues un apapacho del presidente López Obrador, un reconocimiento público al trabajo, principalmente al trabajo, al arraigo de Martí Batres, fue malinterpretado por muchos, pues como un destape, como una especie de trampolín en el que el presidente mencionaba que Martí Batres era la figura para la Ciudad de México en 2024. Falta mucho tiempo para eso. Y además, Martí Batres es un hombre muy inteligente, que no se calienta al primer hervor, es un hombre que sabe, en términos de disciplina, lo que implica trabajar, lo que implica colaborar con un proyecto y contribuir con un proyecto. Y él no se envolvió en ninguna bandera, pero sus adversarios sí, mi querido Toño, y salieron a quejarse de que el presidente ya andaba destapando a Martí Batres. Hoy el presidente tuvo que aclarar
que no se trataba de un destape, aunque, aunque reconoció, aunque ratificó, aunque confirmó que la trayectoria del secretario de gobierno en la Ciudad de México es absolutamente limpia y merecedora de atención. A mí me parece, mi querido Toño, que las aguas en la Ciudad de México empiezan a moverse ante la perspectiva de 2024, pero estamos demasiado lejos todavía y las figuras que puedan emerger, lo tendrán que hacer a golpe de trabajo en las calles. Y ahí sí, mi querido Martí Batres es sin duda la figura a observar, ya que no les guste a los adversarios, ya que no les guste a los enemigos, es otra cosa. Lo importante, mi querido Toño, es que el presidente López Obrador nos vuelve a demostrar que está en la agenda política nacional, que tiene claro quién es quién y que no se va a cortar la lengua cuando de reconocer trayectorias limpias se trate. Así es algo que a mí me parece muy, muy válido. Se habla mucho de la interferencia en México, del presidente, al hablar de uno u otro candidato, de uno u otro personaje, pero fíjate que en otros países es de lo más natural. Acá en Estados Unidos, los presidenciables, los presidentes, siempre salen ahí a apoyar a un candidato u otro. En su momento, el mismo presidente Obama intentó apoyar a Hillary Clinton frente a Trump, y pues no le salió, ¿verdad? Ahora vemos a un Donald Trump que desde el supuesto retiro, que seguramente regresará a ser candidato, apoya a una serie de candidatos impresionantes. Me da mucha risa que está en juego uno de los escaños del Senado acá en Missouri y se lo disputaban tanto el fiscal general de Missouri de ultraderecha como un sujeto también de ultraderecha que se llama Eric Greitens. Ambos se llaman Eric, ¿no? El expresidente Donald Trump salió a decir apoyo a Eric, ¿no? Para no meterse en problemas. Pero ese es el punto. Es algo de lo más natural. No tendría por qué haber ningún problema de que un presidente salga y apoye a su propio candidato. Así que no tiene nada de malo. Yo te quiero agradecer, como siempre, Luis Guillermo, que nos acompañes en estas reflexiones tan importantes. Tú, como periodista libre, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y te vea en otros espacios. Por el espacio y también, pues gracias por la oportunidad de publicitar mis espacios. Hoy en la noche a las 8:30 regreso a mi programa habitual, El Oficio del Reportero, en vivo y en directo, después de unos días fuera de circulación por el COVID. Hoy reanudamos programación en mi espacio sextaw.com.mx, en mis redes sociales, Luis Guillermo Hernández Sexta W, en YouTube, en Facebook y también en mis cuentas de Twitter, Luis G. Hernández y Sexta W. Para mí es muy importante contar con el apoyo de gente como ustedes, gente íntegra, gente de probidad, gente que no se vende al mejor postor y que entiende, mi querido Toño, que el periodismo es una talacha que no requiere padrinos, sino trabajo. Así es, trabajo con mucha fuerza, trabajo constante. Y pues te agradezco mucho, querido Luis Guillermo Hernández, que te conectes con nosotros aquí a Sin Censura.